del segundo libro de Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en el tema, leemos la oración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Hemos estado pues leyendo en el capítulo 20 y 21, el final, desde el capítulo 17, el final de la casa de Israel, del reino del norte, cómo fue llevado a Siria, cómo se perdió entre la mezcla de los pueblos. Entonces nos enfocamos la semana pasada en el reino del sur, el reino del sur que fue bendecido y por eso no fue llevado a la dispersión gracias a este rey santo que tuvo, que se llamó Ezequías. Pero vimos también que con muchos reyes de Israel, y como muchas personas, a mitad del camino pues se le apagó el fuego, se le apagó el amor de Dios, y también pues Ezequías cometió grandes errores después de la curación de su enfermedad que vimos la semana pasada. Lo sucedió su hijo Manasés, que llevó al país a la ruina. Por eso hablamos la semana pasada de lo importante que son los dirigentes de una nación. Los dirigentes de una nación pueden llevar al país a la bendición o pueden llevar al país a la ruina. Y por ejemplo, nada más que tenemos que mirar al norte, cómo anda el país de nosotros, y también tenemos que mirar al sur, cómo andan los países latinoamericanos, y dar una vuelta por el Caribe, así que de esto no se salva nadie. Pero seguimos sin discernimiento para elegir nuestros gobernantes. En este capítulo 21 de Reyes, ya estamos pues casi terminando Reyes para entrar en los profetas. El tema general es el reino de Manasés, lo cual ocasionó profecías contra Judá. Recuérdense que este es el tiempo que vivió ¿qué profeta? Isaías, y lo hemos dicho me están mirando como si nunca lo hubieran oído decir. Y lo hemos hablado todos estos días. ¿Cuántas veces habló Isaías con Ezequías? Y lo recriminó. Esta es la época, por eso le dije, atiendan, pues cuando terminemos aquí, empecemos con Isaías. Isaías vive dentro de este contexto que estamos hablando, de Ezequías y de Manasés, y después de Josías. Esta es la época de Isaías es un hijo de esta época. Esto que sucedió en el reino de Judá en este tiempo es lo que moldeó la figura de Isaías, que vamos a ver después. Por eso vamos a entender Isaías, porque ustedes tienen que entender lo que sucedió en el reino de Judá. Vemos que Manasés, que es el hijo de Ezequías, fue el rey más malo de todos. Así como dijimos que Ezequías fue el rey mejor que tuvo Judá después de David, según dice la palabra de Dios, inclusive mejor que Salomón, pues el hijo Manasés fue todo lo contrario. ¿Se recuerda? Dijimos, espero que se recuerden, dijimos la semana pasada, que cuando hablamos de Ezequías, dijimos que Ezequías fue un buen hombre, producto ¿de quién? De la madre. Y vimos que Manasés fue una perdición, producto ¿de quién? De la madre. A él la importancia de las madres en la formación de los hijos. Por eso damos las gracias a la señora hermana que nos visita, que es la mamá de un sacerdote. Eso el Señor te lo va a dar en grande en el cielo. Eso es formar hijos para el Señor, es una bendición. Por eso las madres pueden hacer y pueden deshacer en la educación de los hijos. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, la importancia de las madres en la educación de los hijos y la crisis que tenemos en la familia producto de eso. Ahora, Manasés inclusive sobrepasó a Acab. Ya con eso se lo digo todo. Manasés sobrepasó a Acab en su reinado. ¿Se acuerdan? Ezequías reinó 14 años después que fue sanado de su enfermedad. Entonces sabemos que Manasés nació después que Ezequías se mejoró. En todo luego Josías ascendió también al trono de
de Judá. El capítulo 21 que vamos a leer puede resultar decepcionante después del capítulo 20. Sin embargo, contiene un gran mensaje para nosotros. Ezequías fue el mejor rey desde David. No hubo ninguno que se pudiera comparar con él. Semejante a David en muchos aspectos. Uno de los aspectos que se parece a David y no es tan bueno es que no supo ser un buen padre. ¿Se recuerdan? David fue un padre, fue un excelente rey, pero fue un pésimo padre. Y consecuencia de ser pésimo padre, tuvimos todo el enredo que hubo en la casa de David hasta casi su completa extinción. En eso Ezequías se pareció a David en lo bueno y desafortunadamente se pareció a David en lo malo. Ezequías engendró un hijo que fue el peor de los reyes que jamás reinara en el reino del sur. De verdad es descorazonador leer acerca de Manasés y ver lo que llegó a hacer. No podemos confirmar la afirmación, pero por todo lo que he leído, yo creo que en ese momento la gloria de Dios, que ¿cómo se llamaba? ¿Sabes cómo se llamaba la gloria de Dios en Israel? Shekinah, la presencia visible de Dios, la que Ezequiel vio en una visión que regresó al cielo. Se cree que la gloria de Dios regresó al cielo en el reinado de Manasés. La gloria de Dios, ¿se recuerdan? Se mostraba en la nube sobre el arca. Después de Manasés, la gloria de Dios no se volvió a ver más nunca sobre el arca. Pues se acuerdan todo lo que hablamos la semana pasada que hizo Manasés, que lo vamos a volver a ver. Fue el momento que hasta la gloria de Dios se desapareció del reino de Israel. Al parecer esa gloria estuvo presente durante todo el reinado de Ezequías, pero después no se vuelve a ver jamás, por lo cual podemos entender que la Shekinah se fue de la presencia de Dios. Y va a ser así porque a los pocos años de esto que se va a perder el arca sobre la que descendía la Shekinah, y el santo de los santos se va a quedar vacío. El templo que va a reconstruir Zorobabel cuando ahora regresa del exilio nunca va a tener el arca. El arca se pierde en esta época y no aparece más. Vamos a ver después cómo dice que Jeremías la escondió, y cuando él se quiso, creo que no sé qué libro, vamos a verlo después en qué libro lo dice, cuando Jeremías quiso virar para marcar el lugar de donde estaba el arca, no pudo hallar el lugar del arca. O sea que cuando estamos hablando, el arca ya no hacía falta en Israel. ¿Por qué el arca no hacía falta en Israel? ¿A quién lo sabe? Exactamente. Israel había violado punto por punto todo el pacto con Dios. Si no cumple el pacto, ¿para qué sirven las leyes del pacto? Para nada. Por eso que el arca también se desapareció hasta el día de hoy. Por eso, desde que llega Israel del exilio, ya lo que va a tener es un culto vacío. Un culto muy bonito, y era en la época de Herodes, el templo aquel de oro y de mármol, con las frutas aquella a la entrada de piedras preciosas, aquel templo con los cantos de los levitas, aquel templo que conoció Jesús tan esplendoroso, que era el orgullo de Israel, tenía un culto vacío. ¿Por qué tenía un culto vacío? Porque no estaba el arca. Y se acuerdan lo que decía el Levítico, que todos los sacrificios tenían que ser hechos delante del arca. Sin embargo, ellos seguían haciendo sacrificios. ¿Y qué es lo que había dentro del Santo de los Santos? Nada. Y a nadie se le ha ocurrido preguntarme, cuando el sumo sacerdote, el día de la expiación, entraba detrás de la cortina, ¿dónde echaba la sangre? Porque se acuerdan que la sangre el sacerdote le echaba ¿dónde? En la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio. Pero al no ver arca, ustedes nadie ha tenido la curiosidad, ustedes son curiosos para los chismes, pero no para los chismes bíblicos. Eso dije yo a la gente de Atlanta este fin de semana, que digo, nosotros somos chismosos para el grupo, quién vino, quién me miró atravesado, pero las cosas porque estaba hablando de la copa, que cuando Jesús dice, aparte de mí esta copa, yo le decía, ninguno de ustedes se ha puesto nunca preocupado a averiguar qué copa era. Y ahora precisamente igual con esto, el sumo sacerdote, después de la reconstrucción de Zorobabel, echaba la sangre de la expiación encima de la piedra donde estuvo el arca, que se llamaba la piedra angular.
porque era la piedra más importante, porque sobre esa piedra descansaba el arca. Notar el arca, eso, ven que era un culto totalmente vacío. Por eso que el profeta Jeremías, Isaías también lo va a decir, dice, este pueblo tiene un corazón de piedra. Porque ¿cuál era el corazón de Israel? La ley. ¿Y qué pasó con la ley? Se perdió. ¿Y qué quedó? Una piedra. Cuando el profeta lo dice literalmente. Este pueblo tiene un corazón de piedra. El corazón de Israel ya no es la ley. El corazón de Israel es una piedra. Porque acuérdense que el arca era el corazón de Israel. Todo giraba alrededor del arca. Y así tuvo ese culto vacío hasta que Tito destruyó el templo en el año 70. Y se cuenta que cuando Tito entró al templo, al Santo de los Santos, el templo de Jerusalén, el lugar principal de todos los que él conocía en Roma y en Grecia, había el estatua de un dios. Pero cuando entró detrás de la cortina, salió riéndose y dijo, ahí no hay nada. Y efectivamente, ese era el culto de Israel. El culto de Israel, ¿qué cosa era? Nada. Por eso que Cristo dijo, este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. Es como si no tuviéramos Eucaristía nosotros. Imagínate una iglesia sin Eucaristía. O con una iglesia cuando uno llega aquí que no esté el sagrario. Que esté el sagrario pero está vacío. Uno nota enseguida cuando uno llega a un lugar y el sagrario está... Así pasó en el templo de Israel. Un templo totalmente vacío. Y esto comienza en esta época que estamos pues nosotros leyendo, en esta época de Manasés. Así como el Señor dijo en su tiempo, el templo fue dejado desierto por Dios. Qué triste es cuando un templo se queda desierto de Dios. Y tan triste es cuando nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, nos quedamos desiertos de Dios. Porque así como la gloria de Dios se fue de Israel, se puede ir de arriba de nosotros. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 38, lo dice clarísimo, vuestra casa se os ha dejado desierta. A ver la vida de este hombre de Manasés, comprobamos su odio por el templo y su odio por las cosas de Dios. ¿Le suena esto a ustedes desconocido? ¿Cuánta gente hay hoy que viven de odio a las cosas de Dios? Estamos rodeados de eso en este país, en estos momentos. Los pecados de Manasés. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 21 de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Él reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jezibah. ¿Se acuerda que dijimos la semana pasada que casi nunca se mientan las mujeres por su nombre en el Antiguo Testamento? Cuando se mientan es porque son muy buenas o porque son muy malas. Por eso que conociendo el resultado, ya sabemos cómo fue esta doña, que tiene un nombre pagano. Esta doña tiene que haber sido una de las mujeres paganas con que se casó Ezequías. Y por eso el Señor prohibió que Israel se casara con mujeres paganas. Porque los hombres de Israel se casaban con mujeres paganas. ¿Y qué pasaba con los hombres? Se volvían paganos. Porque eso de sexo fuerte, mentira. Yo le decía a un hermano el otro día, el que crea que las mujeres son el sexo débil es que nunca se ha casado. Y la prueba la tienen aquí. La prueba la tienen aquí. Una judía se casaba con un pagano y el hombre se volvía judío. Un judío se casaba con una pagana y terminaba adorando a cuanto Dios se le traía metido en el bulto. Dice en el versículo 2, hizo lo malo a los ojos del Señor, según la costumbre abominable de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. ¿Se recuerdan de esto? Esto es una reminiscencia del Deuteronomio. ¿Se recuerdan cuando el Señor dijo, las naciones expúlsenlas de las tierras que tienen? Porque ellos perdieron esa tierra por culpa de las abominaciones que hacían en la tierra. ¿Que Israel cumplió con ese mandato? No. ¿Y qué pasó? Se contaminó. Por eso, ¿se acuerdan que hablamos que el reino de los cielos, lo dice el Señor, es de los que son como? ¿Se acuerdan la palabra? Anahuí, sí, está muy teológico, pero no es esa la palabra. El Señor dijo bien claro que el reino de los cielos era de los radicales. Por eso que dice, si tu brazo se escandaliza,
córtatelo. Y si tus ojos te candelean, sácatelo. ¿Cómo se llama eso? Radicalidad. Y no estoy hablando que te quedes tuerto, está hablando de la forma esta oriental de llevar las cosas a los extremos para hacer notar un punto, que en las cosas de Dios hay que ser radicales. Dice en el versículo 3, reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a Baal y fabricó un tronco sagrado como había hecho Ahab, rey de Israel. Se postraba ante él todo el ejército de los cielos al que rendía culto. Y construyó altares en el templo del Señor, del que Yahvé había dicho, en Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos, esto se refiere a los astros, en los dos patios del templo. Fue peor que Ahab. Ahab no lo hizo en el templo, Ahab lo hizo afuera. Arrojó su hijo a una pira de fuego. ¿Qué dios era ese? Baal, que era a los que se sacrificaban los niños. Practicó la adivinación y la magia. Consultó a divinos y nigromantes. Se excedió en hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando su cólera. Fabricó la imagen esculpida de Aserá, una diosa siria, a Fenicia, y la instaló en el templo del que Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo, este templo en Jerusalén que he elegido entre todas las tribus de Israel para establecer mi nombre para siempre. Por eso fue peor que Ahab, metió un ídolo en el santo de los santos, donde estaba el arca, metió un ídolo, por eso que el arca quedó contaminada, y por eso que el arca también ya no sirvió. Dice en el versículo 8, no volveré a hacer que Israel vague errante, lo que dice el Señor, fuera de la tierra que di a sus padres a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado y a la doctrina toda que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no obedecieron y Manasés los extravió hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Mira qué cosa tan horrible. Dice que Manasés actuó peor que los cananeos que habitaban la tierra que el Señor le había dado, lo superó en maldad. Manasés, vimos, empezó su reinado siendo un niño de 12 años y según crecía, era peor. Reinó 55 años. El Señor le dio cantidad de oportunidades para cambiar su conducta en 55 años. Hay muchísimo tiempo, 55 más 12, ya saben la edad que tenía Manasés cuando murió. Manasés, el Señor le dio una cantidad tremenda de oportunidades para cambiar de conducta. Segunda de Crónicas, que estamos viendo paralela, dice, Segunda de Crónicas, que al final de su vida se arrepintió. Dice, Reyes no lo dice. El Señor siempre es paciente, eso es lo bueno que tiene nuestro Dios. Ezequías, recuérdense, había destruido todos los lugares paganos de adoración y Ezequías hizo una renovación parcial del pueblo de Judá, del reino del sur. Toda la obra que empezó Ezequías la frustró entonces Manasés, que volvió a erigir todo lo que Ezequías arrancó y peor, porque aquí sí estamos en lo peor de todo, profanó el templo con 2 altares en los atrios y un ídolo dentro del templo. Las faltas de Manasés, aquí nos las dan las faltas completas. En el versículo 5 está todas las faltas, para los que digan qué cosas desagradan a Dios. Construyó altares para adorar a los astros. Mató a su hijo, porque lo quemó por el fuego. Practicó la adivinación, practicó la magia, consultó a adivinos. Ya saben hoy en día, todo el que hace eso es abominación a los ojos de Dios. El que consulta a los astros, el que consulta a adivinos, el que mata al niño por el aborto, como lo estamos viendo nosotros en este momento, todo eso clama a Dios y trae desastres sobre las naciones. Y uno puede decir, bueno, estamos viviendo tiempos distintos. Hermano, los tiempos que vivimos ahora no son muy diferentes
a los aquellos tiempos. Y el Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de ahora. Por eso las consecuencias, como yo lo he dicho en las clases anteriores, ¿por qué las consecuencias de nuestros pecados hoy en día, que son peores que los de Manasés y son peores que los de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque estos pecados no tienen todavía la consecuencia que deberían tener por la mediación misericordiosa de Jesús. Pero hasta la misericordia de Dios tiene un límite. No podemos confiarnos para siempre. La misericordia de Dios es infinita, pero va a llegar un día que detrás de la misericordia viene el juicio. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida. ¿Hasta dónde podemos estirar la misericordia de Dios? Pero es que antes que cayera el juicio sobre Israel, yo estoy seguro que ya la vida durante el reinado de Manasés, esa vida no era buena en Israel, aunque no hayan destruido Israel. Yo estoy seguro que toda esta basura que hizo Manasés tuvo que haber influido en la familia, tuvo que haber influido en la religión, influyó definitivamente. Yo estoy seguro que tiene que haber influido en la actitud de las personas en la calle, tal como vemos que aunque la ira de Dios no llega todavía, muchas casas de nosotros, muchos trabajos de nosotros, como si la ira de Dios hubiera llegado ya. Porque no tenemos lo principal que necesitamos, que es la paz. No hay paz en la familia, no hay paz en los trabajos, ni hay paz en la nación, ni hay paz en las calles. Hermano, ¿y todo esto es producto de qué? Del pecado. Del pecado, y no solo del peor de los pecados, que fue que cometió Manasés. Irse de adorar a Dios que le ha dado la vida para adorar a dioses extraños. Como esta nación en que vivimos, que se ha ido de adorar al Dios de los padres fundadores de esta nación a adorar a dioses extraños. Y así no nos puede asombrar que el 15 de agosto, el día de la Asunción de María, se va a hacer una misa satánica en Oklahoma públicamente, con permiso del gobierno. Eso no va a traer bendición ni sobre Oklahoma, ni sobre el país. Es el tercer intento que hacen y lo bloquearon 2 veces y ahora por fin parece que lo van a lograr. Esa misa satánica no va a traer ninguna bendición sobre todo el país. Ya estamos yendo más allá, ya no solo ignoramos a Dios, ahora estamos ofendiendo a Dios y invocando espíritus malignos sobre la nación. Sin contar el aborto, porque si hay un lugar donde Satanás reina, es un lugar donde se promueve el aborto. Todo esto vemos que hizo Manasés. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? De lo más tranquilo. El pueblo no se imaginaba que estaba próximo a hacer un viaje. Y un viaje gratis. ¿A dónde? A Babilonia. Todo el mundo contentísimo. Total, si aquí no pasa nada. Mira todo lo que hicimos y Dios no castiga. Esto es tontería. Los profetas dando gritos y nadie escuchando a los profetas. Todo el mundo escuchando a los políticos de la época. Que les decía, todo está fantásticamente bien. No hay problema ninguno. Y estaban ahí, y los babilonios estaban casi a la vista. Sencillamente, no solo fue Manasés tan malvado como los paganos, sino que fue peor que los paganos. Y Dios no toleraría más la maldad del reino del sur. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 10. El Señor habló por boca de sus siervos los profetas, diciendo: Manasés, rey de Judá, ha hecho estos actos abominables, superando todo el mal que cometieron los amorreos antes de él y provocando que también Judá pecara con sus ídolos. Por eso, así habla el Señor Dios de Israel: voy a acarrear tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaria, y los mismos pesos que a la casa de Ahab. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato, y se le deja cara abajo. Arrojaré el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presas y botín de todos sus enemigos, porque hicieron lo malo a mis ojos, y me irritaron desde el día en que sus padres salieron de Egipto. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que era malo a los ojos del Señor.
El resto de los hechos de Manasés, todo cuanto hizo, los pecados que cometió, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. ¿Cuál es ese libro? Bueno, gracias a Dios, las crónicas. Aunque no muchos están seguros de cuál era. Cuando dice el libro de las crónicas de Judá, son el libro de crónicas. Manasés reposó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usá. Y su hijo Amón reinó en su lugar. Viendo el reinado de... Acuérdense, en crónicas ustedes pueden ampliar sobre el reinado de Manasés, porque no vamos a estudiar crónicas, porque sería repetir ya lo que acabamos de ver. Crónicas es un libro de referencia porque abunda. Ahí en Crónicas es cuando dice que al final Manasés se arrepintió, me imagino que debe estar en el purgatorio todavía. Pero esto que acabamos de ver, la forma esta en que siempre hay profetas que anuncian, y por eso los profetas no son populares, y por eso los profetas nunca se mueren en su cama, siempre los matan, porque el profeta dice lo que la gente no quiere oír. La gente le gusta a los políticos porque los políticos dicen lo que la gente quiere oír. Pero a la larga el que te dice a ti la voluntad de Dios, que a la larga la prevalece, es el profeta, no es el político. Por eso los profetas nunca serán, ni lo fueron, ni lo son, ni serán. Todo el que quiere contemporizar con el mundo está dando un mensaje equivocado. Y viendo todo esto que está pasando aquí, como dice que el Señor va a fregar a Jerusalén como si fuera un plato y lo va a poner boca abajo. Cuando ustedes fregan un plato y lo ponen boca abajo, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya se terminó su uso, hasta la sobra que quedaba lo botaron. Y dice que así va a ser el Señor. Vamos a decir, y tenemos que tener esto bien claro, esto no es castigo de Dios. ¿Qué cosa es esto? Consecuencia de lo que hizo Israel. No se asusten que no voy a sacar la sombrilla otra vez, aunque de vez en cuando la tendría que sacar para explicarlo, pero es bueno decir eso. No, como Dios es tan cruel. Dios no es cruel. Israel hizo un pacto con el Señor. ¿Se acuerdan? Y dijeron, vamos a cumplir el pacto que hicimos con el Señor, y se selló con sangre. Antes de Moisés morir, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Las 6 tribus y 6 tribus. Volviendo a decir, este es el pacto que ustedes hicieron con el Señor. ¿Lo quieren renovar? ¿Y qué dijeron todos? Lo queremos renovar. Moisés les dijo, si ustedes cumplen el pacto, esto es lo que les va a pasar. Sus vacas van a parir 3 veces al año, van a tener 4 cosechas. Si ustedes no cumplen el pacto, ni sus vacas van a parir y la tierra se va a agotar. Israel estaba advertido. Y desde que llegó Israel a la tierra prometida, ¿qué fue lo que hizo? Incumplir el pacto totalmente. Estas son consecuencias de las acciones de Israel, no es castigo de Dios. Dios quería, como a mí nunca se me olvida cuando vamos a Israel, que está en el Dominus Flevit. El Dominus Flevit es una capilla que está en la ladera del Monte de los Olivos, mirando el templo, que es donde Jesús lloró, cuando dijo, de eso no va a quedar absolutamente nada. Dice que Jesús lloró. Dios llora, porque Dios no quiere la destrucción de sus hijos, porque la destrucción de sus hijos no la da Dios, nos la buscamos nosotros mismos. Y a mí me maravilla porque en el altar de esa capilla tan pequeña pero tan hermosa, hay una gallina con las alas extendidas llena de pollitos. Y dice la profecía de Jesús, cuánto yo quise acogerlo bajo mis alas, y ustedes no quisieron. Y eso fue antes, eso fue ahora. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere acogernos bajo sus alas, Dios quiere acogernos bajo su amparo. No es Dios el que manda los castigos, somos nosotros que nos vamos debajo del amparo de Dios. Y cuando nos vamos debajo del amparo de Dios, quedamos a merced ¿de quién? Del diablo, que dice la epístola de Pedro, que anda como león rugiente, burlando. Mientras tú estás bajo el amparo de Dios, nada te puede tocar. Ahora, cuando tú te vas debajo del amparo de Dios, no es que Dios te castiga, es que todo lo que Dios está aguantando para que no venga sobre ti, tú te vas debajo de ese amparo de Dios. Y ya no tienes cobertura para nadie que te cuide de nada. Y Dios no echa a nadie, somos nosotros los que nos vamos debajo del amparo de Dios. Eso pasó en Israel, eso pasó en Judá, eso ha pasado en las naciones, esto está pasando en nuestra
nación, que cada vez nos vamos más de abajo del amparo de Dios, y que se cumple lo que más tarde el gran San Agustín va a resumir. Y ustedes se saben de memoria ese dicho: a quien se aparta de Dios, todo se aparta de él. En la medida que tú te apartas de Dios, todo se va apartando de ti. Ya vamos a terminar. Yo solamente quiero terminar este capítulo 21 porque lo que nos queda es el reinado de Amón, muy corto, que no hizo nada mejor. Dice Amón en el capítulo 19, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén, muy poco. Su madre se llamaba Mesulemet. Ahí tienen, si alguno quiere poner el nombre a alguna hija. Va a sonar mejor que algunos que yo oigo. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Jotbá. Hizo lo malo a los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. No está en la Biblia, pero lo decimos. Hijo de gato, caza ratón. Siguió en todos los caminos de su padre, dando culto a los ídolos a los que su padre había servido y postrándose ante ellos. Abandonó al Señor, Dios de sus padres, y no siguió el camino de Yahvé. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo de la tierra, que es el pueblo de Judá y los poseedores de la tierra, mató a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón. Y el pueblo del país proclamó rey a su hijo Josías en su lugar. El resto de los hechos de Amón, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. ¿Cuál es ese libro? Algunos siguen todavía con ojo pescado, pero bueno. Lo enterraron en su sepulcro, en el jardín de Uzá. Josías, su hijo, reinó en su lugar. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esto cada día va de mal en peor. Y dentro de poco veremos que así como el reino del norte fue destruido, el reino del sur también desaparecerá de nuestra historia, aunque el reino del norte no va a regresar, pero el reino del sur, algunos del reino del sur, vamos a ver que sí va a regresar en la época de Nehemías. No sé si cuando terminemos aquí estudiar los profetas o estudiar Nehemías para hacer una continuación, ¿no? Pero creo que si estudiamos los profetas y después estudiamos Nehemías, como que va a haber un lapso muy grande entre que se fueron y que llegaron. Así que a lo mejor estudiamos Nehemías antes que los profetas, que es la historia del regreso de lo que dijo Carlos, de los Anahuín, del resto de los pobres del Señor que regresaron del exilio. Pero, como siempre he dicho a ustedes, que si la Biblia no nos sirviera para nosotros hoy, la Biblia fuera un libro muerto. Nos sirve la Biblia hoy porque esto que le sucedió a Judá nos está sucediendo a nosotros y a muchos otros pueblos. Si nosotros no cambiamos, la misma suerte de Judá va a ser la misma suerte de nosotros. Todos los judíos decían, con este templo de Herodes, cómo alguien lo va a destruir. Mira qué clase de mole. Por eso fue lo que le dijeron los judíos a Jesús cuando subían por el monte de los olivos. Mira esa maravilla de templo, esa grandiosidad. Jesús le dijo, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y a lo mejor muchos dirían, este es muy pesimista, porque siempre los profetas nos tratan de pesimistas. Pero cuando hace poco veíamos las Torres Gemelas en Nueva York, ¿quién iba a pensar que de eso literalmente no iba a quedar piedra sobre piedra? No quedó como Israel, piedra sobre piedra. Vemos que, hermano, que lo he hecho montones de veces. La historia de los hombres de la Biblia se repite hasta el día de hoy porque los hombres somos exactamente los mismos que en esa época. Cambia la tecnología, los vestidos, pero dentro de nosotros tenemos los Manasés, tenemos los Jajás, tenemos la Jezabel, y muy cerca. Tenemos los Josías, tenemos la gente santa, la gente mala. Es la misma reacción. La gente del reinado que hemos visto en la época de Acab, esa gente reaccionaron exactamente igual que nosotros. Y lo bueno que tiene la Biblia es que nos alerta, porque lo que les pasó a ellos se puede repetir. Pero los de antes no oyeron y los de ahora tampoco oyen. Los de antes no querían oír a los profetas, los de hoy no quieren oír a los profetas. Los de hoy quieren oír a los adivinos o a los falsos profetas como Joel Osteen, que todo lo que predica es que todo te va a ir bien, que mientras más crees en Dios, más dinero vas a tener. Y el único que tiene más dinero mientras más crees en Dios es él.
a los cachiluna, eso es lo que la gente quiere oír. No quiere oír a los profetas de Dios, quiere oír al que le predica prosperidad. Pero según visto en la Biblia, hay que ver quién a la larga tenía la razón, los profetas o los falsos profetas. Al pueblo de Dios le toca hoy en día decidir cuál de los dos grupos va. Yo, como siempre digo, como dice el libro de Joel, yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo en mi casa decidimos servir al Señor. Eso lo tengo puesto en una cruz a la entrada de la puerta de mi casa. Yo en mi casa serviremos al Señor, que es como termina el libro de Josué, perdón, de Josué, como termina el libro de Josué. Así que